amigos ahí en su muro, en su perfil, para que todos se enteren que estamos transmitiendo desde la capital de la cumbia. Además, queremos hacerles un anuncio bastante interesante, y es que estos podcasts que usted ve en la página de Zambi Pro también los puede escuchar en nuestras plataformas de audio: Apple Podcasts, Google Podcast, que ya está de salida, y Spotify. Pero además ahora nos puede encontrar inclusive en YouTube. Métase a la página de YouTube, digite Frecuencia SB y le van a aparecer los episodios de los podcasts en audio para que nos pueda escuchar las veces que quiera. Así que echa la invitación, vamos a entrar en materia. Hoy me acompaña en esta oportunidad nuestro buen amigo Edwin Gómez. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Súper agradecido por este espacio que me han permitido para poder compartir un poco de mi rubro, mi experiencia, ¿verdad? Y para que todos nuestros amigos que nos están sintonizando puedan aprender un poco sobre el rubro, que es muy interesante, las asesorías migratorias. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Excelente. Bueno, y por favor, súmense, compartan esta transmisión para que todos sepan que ya estamos en vivo a través de Zambi Pro. Este es su podcast Frecuencia SB. Y bueno, hay que ir comenzando, hay que ir entrando en materia. Hoy estamos transmitiendo con un formato completamente diferente. Estaremos llegando a su señal en un teléfono móvil. Seguramente nos estará viendo en vertical. Hemos cambiado el formato. Pues coméntenos qué le parece esta nueva idea de transmisión que tenemos para cada uno de ustedes. Y bueno, comencemos. Edwin es licenciado en Negocios y Relaciones Internacionales y es el propietario de la empresa Visa Tour, que se dedica a asesoría migratoria. Edwin, platícanos, ¿quién es Edwin Gómez y cómo ha llegado a trabajar en esto de asesorías migratorias? Claro que sí. Bueno, primeramente, mi nombre es Edwin Gómez, soy licenciado en Relaciones y Negocios Internacionales. Tengo una trayectoria en el rubro de migración. He participado en programas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en programas de movilidad humana con USAID. Adicional, tengo un diplomado en Derecho Migratorio de los Estados Unidos, en convenio de la Universidad Evangélica con la Universidad de Austin, Texas. Adicional, tengo un diplomado en Asesoría Jurídica Migratoria con especialidad en Asistencia Humanitaria. Adicional a esto, también he participado en programas de Derecho Migratorio con la Universidad Iberoamericana de Ecuador, y es como justamente hoy mis conocimientos los he plasmado dentro de una agencia de asesoría jurídica migratoria de los Estados Unidos. Excelente. Bueno, hay que ir entrando un poquito en materia. Vamos a ir destapando algunos temitas que están por ahí enlistados y que sé pues que van a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Por favor, le vuelvo a pedir, comparte esta transmisión para que la gente se informe. Los podcasts también son educativos y hoy nos vamos a llevar un gran aprendizaje de nuestro buen amigo Edwin. Bien, también le puedo hacer la invitación para que comente, haga sus preguntas. Estamos abiertos para poderle colaborar en lo que sea posible, ¿verdad? Así que bueno, entrémosle, Edwin. Claro. Eres sí. asesor migratorio. Y la primera pregunta es: ¿qué servicios provee un asesor migratorio? ¿Para qué te puede buscar la gente? Ok, claro que sí. Un asesor migratorio básicamente es guiarte dentro de un proceso, valga la redundancia, migratorio de los Estados Unidos. Justamente ayudarte a resolver esas dudas que tú tengas, a subsanar esas incógnitas que no sabes cómo despejar en tu proceso migratorio. Entonces es cuando entra en función nuestra parte como asesor migratorio, guiarte en un proceso que tú justamente necesites, y te vamos a dar las mejores opciones de cómo aplicar o qué hacer o qué no hacer. Eso es justamente lo que un asesor migratorio te guía dentro de un proceso migratorio, ¿verdad? Okay. De repente muchas veces la gente tiene ideas erróneas de cuáles son tal vez las limitantes que pueda tener un profesional en tu área. Por ejemplo, la gente a veces puede pensar que tú eres el que puede, digamos, llegar a cierta instancia de aprobación de algún trámite o algo así. La gente a veces desconoce los procesos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer un asesor migratorio? Vaya, fíjate que entrando en materia, justamente haciendo énfasis en lo que es más común, las visas de turista de los Estados Unidos, ¿verdad? La que justamente todo mundo desea aplicar, ¿verdad? Pero este es un rubro que es bastante amplio, que hay otros tipos de visas, ¿verdad? Pero el más común en lo que todos nos centramos es una visa de los Estados Unidos de turismo, ¿verdad? Hay muchos mitos dentro de este rubro, especialmente que
piensan que un asesor migratorio es justamente quien tiene mucha influencia en una aprobación de visa, ¿verdad? Y esto es totalmente erróneo. Únicamente quien tiene la potestad de poder aprobarte una visa es únicamente un cónsul, ¿verdad? A través de justamente una evaluación. Nosotros únicamente somos asesores migratorios, es decir, te ayudamos a elaborar una estrategia, tratamos de evaluar cuál es tu perfil, cuáles son las probabilidades, pero como tal, sería yo mentiroso o alguien más que te esté diciendo, no, ¿sabes qué? Conmigo te van a aprobar la visa. O sea, eso cae nuevamente como en una estafa, porque nadie únicamente te puede asegurar que te van a aprobar una visa, si es únicamente competente del cónsul que te está entrevistando. Pues justamente tiene que abordar tus lazos económicos, lazos laborales, lazos sociales, justamente para verificar si tú sos acreedor de una aprobación de visa, ¿verdad? Entonces, hay muchos mitos, especialmente, ¿verdad? Como el que comentábamos al principio, tienen la idea de que nosotros como asesores somos quien otorgamos una visa, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no es así, ¿verdad? Es únicamente por parte del cónsul quien te esté entrevistando. Entiendo. Entonces, el trabajo del asesor es una guía que no garantiza. Exacto. Simplemente te ayuda a trazar la ruta por donde obviamente podrías obtener buenos resultados. Claro que sí. Pero no hay certeza de nada. Sí, no hay certeza, no hay garantía. Incluso en los procesos de residencia, tampoco es que sea seguro. Ningún trámite migratorio jamás va a ser seguro. Si alguien te está diciendo que es 100% seguro, cae nuevamente en una estafa. Por el hecho que yo te estoy garantizando que te van a dar con seguridad una visa. Y eso realmente no es cierto, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, únicamente es competente del cónsul que te está entrevistando, ¿verdad? Si tú para el cónsul no sos admisible, él justamente te va a negar una visa y no te va a dar la oportunidad de que tú puedas entrar a los Estados Unidos. Ok, entendido. Hablamos ya de visas. Existen diferentes tipos de visas. Exacto. ¿Podrías dibujarnos como ese panorama? Porque a veces es bien complejo. La gente comúnmente, como tú dices, se acostumbra mucho a escuchar el concepto tengo visa, no tengo visa, pero todo lo asocia con... o se asocia con que es un permiso vacacional como la visa de turista, pero hay otras alternativas. Exacto. Mira, existen dos categorías de visa. Están las visas no inmigrante y las visas inmigrante. Las visas no inmigrantes justamente son las visas temporales, es decir, las visas B1, B2, que normalmente se conocen como las de turismo o negocio. Existen las visas de trabajo, existen las visas de tránsito, visas de estudiante, un sinfín de visas como tal. Ahora entran en el apartado de las visas inmigrantes, que justamente son las visas que van encaminadas a una petición familiar, a una residencia, porque justamente la categoría es visa inmigrante, porque justamente tú te vas a mudar a los Estados Unidos para justamente residir dentro de los Estados Unidos. Pero más allá de la visa B1 o la visa de turista, como normalmente todos la conocemos, existen más otro tipo de visa, ¿verdad? Claro que la más común, ¿verdad? La que tú siempre vas a ver, de la que siempre todos van a hablar, es la visa de turista. Ok, pero yo también he escuchado, por ejemplo, que hay visas para, por ejemplo, talentos destacados, por ejemplo, artistas, científicos, no sé, los deportistas, por ejemplo. ¿Cómo funciona para ellos? Vaya, fíjate que ese tipo de visas se llama las visas C1, que justamente son las visas para artistas, como tal, como tú ya lo mencionaste, para una habilidad que destaca dentro de tu país y que justamente, te pongo un ejemplo. Ok, tú estás en la sección de básquetbol, ok, y tú sos alguien destacado en tu rubro, ¿verdad? Entonces justamente te han realizado una invitación dentro de los Estados Unidos para que tú puedas participar dentro de una federación. Entonces es donde justamente existen este tipo de visas. Incluso hay una categoría de visas que es para, de ciertamente son estudiantes, pero es para personas, por ejemplo,
Dándote un ejemplo, es alguien que tiene un salón de belleza, ¿verdad? Entonces, tú de repente encontrás una academia que justamente te está ofertando prepararte, ¿verdad? Entonces, obviamente con una visa de turista, tú no puedes estudiar dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es donde entran estas categorías, ¿verdad? Son las visas F, visas F1, entonces donde justamente tú puedes aplicar para poder justamente justificar de que quieres seguir en continuación de tu aprendizaje, ¿verdad? Ya sea para, vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Alguien que tiene un salón de belleza, ¿verdad? Justamente. Pero lo que tú mencionabas, sí hay para deportistas, para habilidades extraordinarias como tal, ¿verdad? Existen un sinfín de categorías, ¿verdad? Que claramente no es como lo cotidiano que puede llegar a mi oficina, ¿verdad? Pero sí, existen varios tipos de visas como tal. Ok, las más populares en esencia son turista y las de trabajo. Y las de trabajo. Bueno, exacto. Vamos a ir entrando poco a poco en materia y vamos a ir desglosando cada una de ellas. Ya tenemos por acá los primeros comentarios. Tenemos una pregunta, Edwin. Sí. Nos dice nuestro buen amigo Ulises Renderos, dice, una pregunta. Una persona que tiene un proceso de residencia de parte de un hermano o hermana, ya lleva alrededor de 7, 8 años, pero el hermano está acá en El Salvador, quiere ir a solicitar visa de turismo. ¿Existen menos posibilidades que se la den en vista de que existe ya un proceso de residencia? Fíjate que eso es otra de las dudas que llegan bastante a mi oficina. Y yo siempre les explico, ok, hagamos cuenta que cuando son las categorías F4 o F3, normalmente demoran un proceso, un tiempo de aproximadamente hasta 10 años. O sea, es bien extenso. Claramente, tú puedes solicitar una visa de turista porque un proceso no tiene que ver absolutamente nada con el otro. Claro, en el formulario tú tenés que detallar que tú tenés una solicitud en camino, una petición como tal, ¿verdad? Cabe destacar que esto es, volvemos a lo que mencionábamos al principio, es únicamente la decisión la toma el cónsul, ¿verdad? Si para él considera que tú no tenés la aprobación de una visa, pues aunque tú tengas una petición en camino, pues posiblemente te puede negar. Pero yo siempre tomo el ejemplo, o sea, ok, ¿qué más ejemplo tomar de que tú ya tenés una petición, que tú sabes que en un futuro tú vas a tener tu residencia y que si te aprueban una visa, obviamente tú no te puedes quedar dentro de los Estados Unidos de manera irregular porque sabes que las consecuencias van a ser que tu proceso lo puedes entorpecer debido a que tú te quedaste de manera irregular en los Estados Unidos. Pero para concluir con la pregunta que nos hace justamente el amigo, es que sí, tú puedes solicitar visa, no hay ningún problema con eso. Lo importante es reportar que tienes el trámite. Exacto, porque si en el apartado del formulario hay una sección donde nos pregunta si nosotros tenemos una petición o si ya alguien nos ha hecho una petición. Entonces es donde justamente nosotros debemos responder que sí, porque entra la otra parte. Pensamos que no existe el registro de nuestras, incluso las negaciones, y ponemos que no. Pero allá está el registro, entonces si nosotros no lo colocamos, justamente estamos mintiendo y es por eso que justamente nos pueden mentir. También es importante, ya que estamos hablando de esto, siguiendo con el tema de las visas de turista, las B1 y las B2, bueno, hay bastantes mitos también, ¿verdad? O sea, un sinfín que vos no te podés imaginar. O sea, en mi oficina llega de todo. Sí. Llega de todo. Y yo me quedo, wow, o sea, ¿quién lo asesoró, verdad? O quién justamente le dijo esto, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo te puedo decir es de que, bueno, yo he tenido muchos casos de personas que ya les han negado hasta 5 veces, 2 veces, wow, un montón de negaciones. Y justamente tratamos de buscar el antecedente de qué pasó en tus negaciones anteriores, ¿verdad? Como tal. Tratamos de hacer ese análisis de tus ingresos para que justamente haya un cambio significativo, ¿verdad? Pero existen bastantes mitos como tal. Estos mitos se han popularizado y realmente para mucha gente es verdad.
Y creo que es un buen momento de desmentir algunas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, para mencionar algunas de las cosas que se escuchan, vea. Tu saldo de cuenta bancaria, la vestimenta con la que tú llegas, que la ventanilla ya está definida, cuál es la ventanilla que aprueba y cuál es la que no, fue tu suerte si te tocó esta o la otra, que ya han hecho un previo sorteo para saber quiénes van y quiénes no van. Inclusive yo escuchaba que un amigo una vez me dijo, no, mira, es que la clave es acompañarte de una persona de la tercera edad, porque los de la tercera edad se las dan y si vos vas con él o con ella, automáticamente vos también la haces. Entonces, hay muchos, digamos, y que puede al final, pues, hay casos que coincidentemente tal vez puedan caer en ese tipo de situaciones, pero no es que sea así, sino que habían condicionantes muy específicas de cada caso y que curiosamente pudo pasar así, pero vayamos viendo qué otros, digamos, de lo que te he mencionado y qué otras cosas podemos agregar para desmentir o tal vez decir, no, eso sí es cierto. Vale. Fíjate que, bueno, uno de los principales mitos que yo he logrado desmentir con mi agencia es que a los jóvenes no les aprueban visa. Es cierto, también eso, que si sos joven, no te van a aprobar visa. No tenés arraigo. Exacto. Y justo, ¿qué prueba más viviente que en mis casos la mayoría son jóvenes como tal y que solo las personas de la tercera edad se la dan? Y realmente esto es un mito. El hecho que tú tengas, estés joven, o sea, estés entre los 25, 30 años, no significa que por esto te van a negar, ¿verdad? O sea, no es que tampoco sea un pecado ser joven, ¿verdad? No. Pero se evalúan otros aspectos. Por ejemplo, ok, tú puedes ser joven, pero si tú tenés estabilidad económica, estabilidad laboral, un historial de países visitados, incluso puedes estar hasta soltero. Pero como tenés tu arraigo, ok, hagamos el análisis. Si vos viajas a otros países, un ejemplo, los continentes de Europa, España, cualquier país europeo, ¿verdad? Eso significa que nosotros tenemos la factibilidad económica para podernos costear un viaje de cierta manera con similitud a un país como Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a vida, economía. Pero entra la otra contraparte también. Si tú no has viajado a otros países y estás escogiendo Estados Unidos como primer país para aventurarte, digámoslo así, puede caber la posibilidad que por esto te pueden negar, ¿verdad? Pero al final, o sea, como te digo, eso es como decisión del cónsul, ¿verdad? Pero lo que pesa honestamente es tu trabajo, o sea, el rubro en que vos te desenvolves, tus ingresos. No existe un límite o un mínimo o un máximo de cuánto tú tenés que ganar para justamente que te puedan aprobar la visa. Yo lo que considero es justamente, y esto tiene mucho peso, la forma en cómo vos te proyectas, la forma en cómo tú te desenvolves a la hora de la entrevista, tiene muchísimo que ver, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? De por sí, las personas que justamente nos están sintonizando y que ya han tenido una negación o que ya han tenido una aprobación, no me van a dejar mentir. O sea, la entrevista es súper corta, o sea, 1 minuto y medio. 2 minutos, dicen. 2 minutos. Y aquí viene el análisis. Ni chance de nada le dan a uno, dice. Pero no, fíjate que la oportunidad vos te la haces. Claro. Ok, a vos te preguntan, yo siempre me poncho a mis clientes, ok, ¿cuál es su motivo de viaje? Y se quedan, turismo. Solo eso le digo yo. Sí, me dicen, mire, la mayoría de las negaciones se da por las respuestas cortantes. ¿A qué me refiero con esto? Ok, volvamos a hacer un análisis. Tú vas al médico y el doctor te pregunta cuáles son tus malestares y vos le decís secamente, siento dolor. Sí, o sea, es bien ambiguo, o sea, no estamos generando una interacción, ¿verdad? Yo no te conozco, vos me puedes decir esto, pero yo veo en el formulario esto, pero yo no te conozco. Yo quiero que vos me digas exactamente cuál es tu motivo de viaje a los Estados Unidos. Claro. ¿A qué te dedicas? Pero vienes y te preguntan, ok, ¿y cuál es tu motivo de viaje? Y tú dices, turismo. O sea, no es lo mismo decir turismo a decir un ejemplo. Fíjese que quiero ir por una semana a Los Ángeles, California, porque voy a visitar a mi tía que es ciudadana.
Además, quiero conocer la ciudad de Los Ángeles y quiero conocer el Paseo de la Fama. Te estoy dando detalles de lo que quiero hacer, cuánto tiempo, a quién voy a visitar, lo que quiero justamente ir a conocer en respuestas de menos de 15 segundos. Claro. Entonces, no es lo mismo, ok, tú puedes tener una profesión grande, un negocio grande, pero la manera en cómo vos lo proyectas tiene muchísimo que ver. ¿A qué me refiero con esto? Ok, tú puedes ser administrador de empresas y tener tu propia oficina de asesoría para ayudarle a orientar a unas empresas, ¿verdad? Y ese es tu rubro. Pero vos te quedas, ok, ¿a qué se dedica? Pues soy administrador de empresa. O sea, no me estás dando más detalles. No es lo mismo decir, fíjese que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo soy licenciado en Relaciones y Negocios Internacionales, tengo mi propia agencia de asesoría jurídica migratoria y mis ingresos son tal y ya tengo tanto. Y, ok, nuevamente lo que hago, mi profesión, cuánto tiempo, cuánto gano. Y nuevamente en respuestas de menos de 15 segundos. Es un tema de manejo de emociones, porque hay mucha gente que se pone nerviosa, o sea. Sí, mira, eso indiscutiblemente te vas a poner nervioso. O sea, claro. Todos hemos pasado, por eso digo eso, porque ya he estado antes ahí y justamente sentís esa presión, ¿verdad? Claro. Pero, pues la técnica está en que vos controles tus nervios. O sea, yo siempre digo a mis clientes, mire, si eso no depende, es su vida de eso, ¿verdad? Como tal. Sí. Pero entre detalles de que valgan la pena, claro, sin extenderte, tiene muchísimo que ver. Tampoco le vas a ir a contar toda tu vida porque no le estás dando un parámetro para que te puedan seguir evaluando, ¿verdad? Claro. Ahora bien, con el tema de documentación, quizás tú te preguntarás, ¿y qué se necesita? O necesito esto, ¿verdad? Volviendo a retomar los mitos, ¿verdad? Ok, dicen de que si vos no tenés propiedades a nombre tuyo, propiedades a tu nombre, no te van a aprobar. O sea, eso es otro de los grandes mitos, ¿verdad? Yo he tenido muchos clientes que han llegado de otras agencias, que han tenido negaciones y me dicen, mire, licenciado, pero yo justamente no entiendo. O sea, ¿por qué me negaron si yo tengo tantas propiedades, tanto ahorros en mis cuentas? Ok, le digo yo. ¿Y qué le preguntaron de eso? Nada, me dice. Entonces le digo yo, y es justamente, mira, no se mide por este tipo de parámetros, o sea, por cuánto tu dinero tengas o cuántas propiedades tú tengas, o sea, definitivamente no se mide por este tipo de parámetros, es justamente elaborar una buena estrategia, porque hasta en los detalles pequeñitos es justamente donde tenés que tener cuidado, o sea, claro. Hay gente que dice, no, pero ¿para qué pagar justamente un asesor? O sea, si yo puedo hacerlo. Claro, tú puedes llenar el formulario. O sea, una cosa es llenar formulario y otra cosa es justamente implementar una estrategia, armar tu caso. Cada caso es totalmente diferente, ¿verdad? Yo mis casos los analizo, veo qué probabilidades, veo si esto le va a funcionar, veo si esto le va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, justamente esto. Adicional, otro de los mitos, este es bien importante, pongan atención, que si nosotros tenemos familiares de manera irregular entiéndase por ilegal dentro de los Estados Unidos, nos van a negar la visa. Y sobre todo eso se afirma cuando son de primer grado de consanguinidad, o sea, si es un hermano, si es tu papá, tu hijo. Familiares inmediatos, exacto. Y esto es totalmente un mito, pues, o sea... Y también es nuevamente hacer un análisis, ¿verdad? Porque te están evaluando a ti como aplicante, no a tu familia. Yo he tenido muchos casos y es lo que justamente me gusta de mi agencia, ¿verdad? Me gusta poder ayudar a tratar de reunificar familias. He tenido casos de personas de que tienen más de 20 años, 30 años de no ver a sus hijos. Y sus hijos están quizás de un estatus irregular, ¿verdad? Y la gente tiene insertada esa idea. No, es que fíjese que mis hijos están de manera irregular. A mí me dijeron que no, ya tuve una negación. ¿Y qué pasa con esto? O sea, ocultamos a los hijos que están en Estados Unidos y incurrimos a mentir como tal, ¿verdad? Entonces, yo les digo a veces, mire, tratemos de evaluar qué habrá pasado en su negación. Ok, no pusieron a sus hijos, esta vez coloquemos a sus hijos. Porque... mira, es que para todo es un análisis. Una persona de la tercera edad difícilmente... ok, yo soy un cónsul, un ejemplo, y yo estoy viendo tu solicitud. Hay una persona de la tercera edad y dice que ella se va a costear los viajes.
¿cómo yo voy a creer que una persona de la tercera edad que ya ni siquiera puede trabajar se va a costear sus viajes? O sea, difícilmente, ¿verdad? O sea, entonces lo ideal es colocar que otra persona, en este caso tus hijos, ¿verdad? Son quienes pagan los viajes, porque justamente es un análisis, ¿verdad? Claro. O sea, nadie va a creer que una persona de la tercera edad se va a costear sus viajes porque trabaja, o sea, difícilmente, ¿verdad? Entonces, volvemos al mito de que ni a las personas jóvenes les aprueban, ni a las personas, solo a las personas de la tercera edad Sí. les aprueban, porque también hemos tenido casos personas de la tercera edad que vos te puedes, no, si le va a ganar, ¿verdad? O sea, Sí. indiscutiblemente. Pero no, o sea, porque nos topamos que fueron mal asesorados, un mal llenado el formulario, que por cierto tiene muchísimo que ver. O sea, si tu formulario no tiene armonía con lo que tú estás diciendo, pues difícilmente podamos tener una aprobación de visa, ¿verdad? Actualmente se guían únicamente por nuestro formulario, ¿verdad? La información del formulario versus lo que estamos diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Ok, en tu formulario dice que tú ganas, un ejemplo, $1,000, ok, pero vos me estás diciendo que ganas $2,000. Entonces, eso no tiene armonía. Claro. Entonces, tú me estás mintiendo. Yo lo voy a tomar como, y tampoco me voy a tomar la tarea de verificar, ¿verdad? O sea, no hay tiempo. Son aproximadamente 6 cónsul y atienden aproximadamente un flujo de 600 personas diarias. O sea, claramente el tiempo hay que distribuirlo, Claro. ¿verdad? Entonces, la técnica está, tú tienes que convencer al cónsul. Entonces, a veces, muchas veces, en general, las negaciones se dan basadas en la sección 214B de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, ¿verdad? Que justamente te expresan, ¿verdad? Que en este momento tú no puedes calificar por una visa porque tus lazos económicos, sociales, laborales, etcétera, no son lo suficiente como para convencer a un cónsul de que tus intenciones no son hacer turismo, sino que tal vez quedarte dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Nunca te van a decir una razón como tal, ni yo voy a saber, ni vos tampoco, ¿verdad? Es una respuesta estándar, Edwin. Sí, es algo general, ¿verdad? Ok, te voy a negar por esto en general, ¿verdad? A todos les dan el mismo papelito que a todos les dan, ¿verdad? Okay. Pero nunca vas a saber exactamente por qué razón, ¿verdad? Quedó en la conciencia del cónsul. Sí, pero es porque justamente no le demostraste quizás lazos fuertes, familiares, ¿verdad? Económicos, laborales, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Entonces, por ahí están las razones de las negaciones. Excelente. Vamos a seguir hablando de eso. Déjame poner una pequeña pausa porque tenemos una gran cantidad de personas acá comentando. Voy a hacer como un pequeño break solo para preguntas. Okay, y gracias a todos los que están sumando a esta transmisión. Gracias por estar con SambiPro. Bueno, dice esta pregunta. Pregunta para el podcast. Personas que ya hayan tenido visa, se les haya vencido, pero hayan viajado a diferentes partes del mundo, ¿qué probabilidades tienen que se la vuelvan a dar? Ok, tenemos que tener en cuenta que para una renovación de visa aplica únicamente cuando una visa ha sido expedida por 10 años y que no haya expirado dentro de los 48 meses, es decir, dentro de 4 años, ¿verdad? Si nuestra visa ya expiró, ya tiene más de 4 años de haber vencido, ya no puede ser una renovación. Eso es justamente iniciar un proceso como la primera vez, ¿verdad? La renovación, entiéndase que se manda por buzón a través del programa de delivery que ellos justamente seleccionan, ¿verdad? Perdón, y esa de buzón, perdón que te interrumpa, o sea, tú solamente pagas y mandas y te quedas a la espera. No, ok, te explico. Se dice buzón porque tú ya no tenés, en realidad la palabra a utilizar es excepción de entrevista, ¿verdad? Por el hecho que tú ya no sos entrevistado, porque ya tenés una visa, pero justamente necesitas llenar el formulario, programar una cita, dentro del formulario colocar tus ingresos, a lo que te dedicas, tu número de visa, tus últimas 5 estadías dentro de los Estados Unidos y por supuesto el historial de países visitados en tus últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú vas a programar la cita, tenés que seleccionar la categoría, ¿verdad? Tú ya tenés una visa
si tienes una visa válida o si tienes una visa que ya está vencida, que no haya sido más de 4 años. Y la prioridad es la que justamente es buzón, ¿verdad? Tú vas a dejar el paquetito, esperas aproximadamente 15 días y ya nuevamente te están renovando tu visa, ¿verdad? Como tal. Pero sí ayuda a que tú hayas viajado a otros países. Claro, evidencia que tenés condiciones para hacerlo. Sí, claro. Bien, aquí hay otra pregunta, dice nuestro amigo Alexander Portillo. Yo dice que decidí salir de Estados Unidos y me dijeron que estaba castigado para 20 años. ¿Será que tengo posibilidades que me la puedan aprobar? Honestamente no. O sea, esto es otro tema, mira. Nosotros entramos de manera irregular a los Estados Unidos y creemos que por tener una salida voluntaria no existe un registro. Claro que sí, está nuestro registro de salida del país, pero no de entrada. Entonces, obviamente entramos de manera irregular. Normalmente estos castigos rondan, puede ser entre 5 años, 10 años, 20 años. Esto significa que usted es inadmisible para los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que por 20 años usted no puede entrar a los Estados Unidos a menos de que alguien le haga una petición, ya sea para residencia, o su esposo, su esposa, sus hijos. Tiene que hacer justamente un waiver. Un waiver es un perdón migratorio y esto queda nuevamente a disposición de un juez de inmigración para ver si te pueden levantar ese castigo de 20 años, ¿verdad? Porque tú seguramente estabas de manera irregular en los Estados Unidos. Pero estas personas que tienen un castigo vigente, lastimosamente, aún no pueden aplicar a una visa por el hecho de que está en nuestro registro. Entonces, mientras esté vigente el castigo. Mientras esté vigente el castigo, no podemos aplicar a una visa. Ok. Ingrid Andrade dice, ¿crees tú que desde que se llena el formulario ya llegas únicamente a traer la respuesta? Tomando en cuenta que cuando estamos en ventanilla solo son como 5 minutos. Bueno, es lo que justamente hablábamos. Ok, el hecho que nosotros hayamos llenado el formulario no significa que con meses de anticipación o días o semanas estén visualizando nuestro formulario. Las personas que ya han asistido pueden corroborar que cuando van a recepción les estampan un código QR o un código de barra más bien en nuestro pasaporte. ¿Qué significa este código de barra? Es justamente el escaneo de nuestro formulario. Cuando nosotros llegamos a la ventanilla, escanean nuestro formulario y es donde justamente nos están entrevistando con nuestro formulario que justamente llenamos el momento que nosotros estamos siendo entrevistados, ¿verdad? No es como ese de anticipación, o sea, eso varía muchísimamente cómo te llenaron el formulario o cómo tú lo llenaste, la forma en que exista una armonía entre tu formulario y la información que tú estás dando, o sea, tiene muchísimo que ver. O sea, eso es un mito, pensar de que ya solo vas a tener una respuesta que previamente ha sido decidida. No, o sea, está siendo evaluado, ¿verdad? Es por eso que tú justamente pagas el derecho de visa, que es para que tú puedas ser entrevistado, ¿verdad? Porque si fuera así, no tuviera chiste, pues, o sea, ¿verdad? Si ya sabes la respuesta, no, o sea, tú sos evaluado, ¿verdad? Claro. Como tal. Dice Denise, precio de la asesoría y dónde está ubicado. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Segunda Avenida Sur, barrio San Francisco, San Vicente. Pero para ser más específico, estamos frente al portón 1 del Hospital de San Vicente, ¿verdad? Contiguo al restaurante Frosty Crepe. Ahí estamos ubicados. Excelente. Aquí hay más preguntas. Vamos a darle un solo jalón, Edwin. Dice, si quiero solicitar visa de turista por primera vez, ¿qué necesito hacer? Porque he escuchado, y aquí vuelve a salir lo que decíamos hace un momento, que a los jóvenes se la niegan casi siempre, pero en mi caso ya me falta un año para salir de la universidad. ¿Habría más posibilidad por eso? Bueno, el requisito principal es asesorarse, ¿verdad? O sea, así superficialmente no podríamos dar como una respuesta de que si habría más probabilidades o no, ¿verdad? Lo ideal sería, pero el requisito principal es asesorarse, ¿verdad? Evaluar tu perfil, ver qué estrategias podemos utilizar y conforme a ello podemos emitirte unas probabilidades que obviamente no te damos seguridad, ¿verdad? Pero vos te vas con aquella idea, ok, ya tengo este perfil, ¿verdad? Lo ideal sería que podría visitarnos a nuestra oficina y justamente armar su caso, ¿verdad? Ver las probabilidades, porque ese es otro de los
temas. O sea, mira, mis servicios van encaminados justamente a ser profesionales y no justamente a ganarte, ¿verdad? O sea, yo soy sincero. O sea, si tu perfil ahorita no califica, es de entender una diferencia. O sea, absolutamente todos podemos aplicar, pero no todos lamentablemente calificamos, ¿verdad? O sea, entonces yo soy sincero, ¿verdad? Mire, fíjese que actualmente, ¿qué le parece si mejor esperamos a que haya un cambio significativo, ¿verdad? Ya claro, si tú me decís, no, yo sí quiero intentarlo, ¿verdad? Yo te hago saber, ¿verdad? Pero si tú quieres intentarlo, claro que se puede, no hay problema. Excelente. Bueno, manda saludos Roberto, dice, excelente, visa aprobado, dice Roberto Vela. Un saludo a nuestro amigo Roberto, que justamente tuvimos un caso efectivo con él, ¿verdad? Excelente. Mayra de Reyes, mi querida madrina Mayra, que nos ve desde Boston, Massachusetts, un fuerte abrazo. Dice, muy importante entrevista, información de mucha ayuda para quienes solicitan visa. Nos dice Elsa Arévalo, una pregunta, dice, mi esposo se vino y por no firmar permiso le cargaron 10 años, ya los cumplió. Y si de nuevo va a solicitar, ¿habría una posibilidad que se la den? Mire, si justamente ya cumplimos nuestro castigo de el tiempo que nos dieron de castigo, ¿verdad? Pues eso ya no tendría que ser un inconveniente. Claro, tenemos que evaluar justamente el por qué le pueden aprobar una visa. Es decir, nuevamente analizar sus lazos económicos, sociales. Verificar por qué justamente esta vez como cónsul, yo sí le puedo aprobar y sé que no se va a ir nuevamente a quedarse dentro de los Estados Unidos de manera irregular, ¿verdad? Es muchos factores a evaluar: tu trabajo, tus ingresos económicos, tus historial de países visitados, porque normalmente esto ayuda. Por ejemplo, alguien que tenga visa mexicana y que justamente ya haya visitado México, posiblemente tenga más probabilidades. ¿Por qué? Ojo, México es un país de tránsito. Obviamente se entiende que es un país de tránsito, ¿verdad? Entonces, esto da la credibilidad de que nosotros ya fuimos a México y que justamente hemos retornado a nuestro país, porque nuestro principal motivo de visitar ese país era justamente hacer turismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más prueba que, digamos, tuviesen alguna oportunidad, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro objetivo era hacer turismo. Entonces, cositas así justamente te ayudan, ¿verdad? Perfecto. La verdad es que es de analizar cada caso en particular, ¿verdad? Y como tú dices, sí, hacer una evaluación, porque de repente el argumento general no logra, digamos, visualizar ya elementos muy específicos, sí, que ya ustedes como profesionales se encargan de evaluar de la mejor manera. Tiene muchos saludos, Edwin. Aquí dice, hola, saludos a Edwin, dice. Preguntan, bueno, dicen, excelente asesor, dice, se lo recomiendo, dice por acá Hernández 2. Muchísimas gracias. Gran Maya dice, usted es sincero, dice. Y tenemos más comentarios, dice, excelente asesor, saludos. A mí me la han negado 2 veces, nos dice por aquí también alguien. Vicente Acevedo nos dice, yo salí a Estados Unidos en 2014, ¿ya puedo solicitar visa? Creo que es una pregunta muy similar a la que acaba de ver, vea. Pero si gustas podemos retroalimentar para nuestro oyente. Nuevamente volvemos a responder, ¿verdad? O sea, hay que verificar cuál es el motivo del castigo, cuánto tiempo de castigo le dieron, ¿verdad? Pero normalmente oscilan entre 10 años, 20 años, ¿verdad? Y a veces te notifican, ¿verdad? Cuando tú has tenido una remoción o tú has salido voluntariamente de Estados Unidos, te notifican cuánto es tu castigo, ¿verdad? Como tal. Pero fíjate que igual, ¿verdad? Yo he tenido casos, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando, están en peticiones familiares y justamente tú tuviste una remoción. Remoción, entiéndase, por deportación, ¿verdad? Y justamente te dieron un castigo, pero tú no sabes porque perdiste por X o Y motivo, tú perdiste el papelito donde te notifican, ¿verdad? Como tal. Hay una opción que se llama un FOIA, que es justamente solicitar tu expediente para verificar cuál es tu motivo de castigo, qué te colocaron o cuánto tiempo te colocaron, ¿verdad? Pero esto cabe mencionar que es únicamente cuando hay procesos de peticiones familiares, ¿verdad? Pero para una visa de turista es totalmente innecesario, ¿verdad? Es justamente esperar
el castigo que nos han colocado y nuevamente tratar de intentar aplicar. Aplicar, ok, justamente. Dice Wilfredo Méndez, dice a unos amigos, y en octubre les vence, dice, ¿será que todavía se las pueden aprobar o renovar? Creo que eso habla también lo que tú decías, ¿verdad? La renovación, mientras no venza, no se puede hacer la solicitud. Tiene que haber caducado. No. O se puede antes de que venza. Sí, se puede. O sea, en este caso, por ejemplo, dicen que es en octubre, ya sí, hay mira, 2 meses. Yo he tenido casos de que falta casi 1 año, 9 meses para que te venza, pero tú ya lo puedes renovar, o sea, porque es válido, ¿verdad? O sea, es válido. O sea, no tenés que esperar justamente hasta que se te venza, sino que tú lo puedes hacer antes, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer una ronda de... Son preguntas cortas y para avanzar un poco y darles el espacio a todos. Bueno, dice Javier Amaya, la vestimenta influye mucho en entrevistas. Buen asesor, saludos, mister. Nos dicen... Saludos. Nos manda saludos. De hecho, bueno, sí, adelante, adelante. Eso es cierto, eso no se lo puede negar. Todos hemos escuchado un dicho que dicen, como te ven, te tratan, ¿verdad? Claro. Quizás puede estar mal, pero hay ocasiones que justamente tenés que aplicar eso. O sea, yo como justamente voy a corroborar que tu rubro es un ejemplo, ¿verdad? Tú sos abogado. Yo como voy a corroborar que tú sos abogado, o sea, tu vestimenta sí importa. Recordemos que es una entrevista. ¿Cómo justamente vamos a una entrevista? Presentables. No tan formal, pero sí, o sea, presentable, ¿verdad? O sea, tampoco es que vas a asistir a tu entrevista así como te levantaste, ¿verdad? O sea, la vestimenta sí tiene muchísimo que ver, ¿verdad? O sea, recordate que te están evaluando todo eso, ¿verdad? Tu apariencia, cómo tú te ves, o sea, pero si vos vas en short, un ejemplo, pues difícilmente, ¿verdad? Sí. O sea, es una entrevista. Es lo que tú decías, tienen que tener concordancia también con lo que tú estás diciendo en tu solicitud, exacto, en tu formulario. O sea, exacto, ¿verdad? Tiene que haber armonía, lo llamas tú. Exacto, armonía tiene que existir entre tu formulario, tu perfil, la forma en cómo tú te desenvolves, tu vestimenta, etcétera. Sí. ¿Verdad? Todo eso. Enrique Quintanilla nos dice, me otorgaron asilo político en 2001. ¿Puedo tener problemas al ir a solicitar? A solicitar... ¿qué? Me imagino quizás visa, porque solo así dice la pregunta. Bueno, fíjese que habría que evaluar justamente pues dónde está actualmente, cuál es su estatus, o sea, qué trámite justamente quiere hacer, ¿verdad? Porque digamos que esa pregunta está como cauciosa, pues, o sea, no me da más contexto, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Lo ideal sería pues... evaluar el caso con más profundidad. En la oficina, como sí. tal. Nos mandan saludos también desde Apastepeque. Nos está viendo nuestro buen y querido amigo Ronald Steven. Un fuerte abrazo hasta Apastepeque. Bueno, aquí hay otras preguntitas. Quizás vamos a dejar que acumulen algunas más para poder hacer otro break. Y quizás voy a cerrar este espacio de preguntas para volver más adelante con esta. Para menores de edad, ¿cuál es el proceso? Vaya, para los menores de edad, bueno, es que también nuevamente hay que analizar, ¿verdad? Si ya ambos papás tienen visa, pues el proceso es más fácil. Si son menores de 14 años, lo podemos enviar por buzón, ¿verdad? Ojo, si ambos papás tienen visa. Pero si solo la mamá tiene visa, pero el hijo no lleva los apellidos del papá, se puede enviar por buzón también, ¿verdad? Ahora bien, si ninguno de los papás tiene visa, pues el soporte económico son los papás, ¿verdad? Los hijos hay que aplicar con los papás, ¿verdad? Y obviamente en estrategia, ¿verdad? Pero como tal, un menor de edad, o sea, sí puede, pero no se debe, o sea, nuevamente hagamos un análisis, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el trasfondo de que los papás no están aplicando y solo un menor de edad? O sea, ¿cuáles son las intenciones, verdad? O sea, claro. Eso también destapa otra idea que existe, y es que yendo en grupo familiar tenés más posibilidades. ¿Eso es cierto? Fíjate que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esto debemos de tener en cuenta que esto es bien subjetivo. O sea, esto es decisión del cónsul, ¿verdad? Ni porque vayamos los 4 en familia nos van a aprobar, ni porque solo vayamos uno nos van a aprobar. O sea, hagamos un análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que justamente buscamos para que nos puedan aprobar una visa? Un arraigo, una ancla que nos ate regresar nuevamente a nuestro país. Pero si vamos, bueno, puede ser que alguien te sugiera que vayan 4, ¿verdad? Porque a los cónsules no les gusta
que se ve la separación de familia, ¿verdad? No, pero recordemos que esto es subjetivo, ¿verdad? Yo normalmente va haciendo un análisis y yo te lo voy a expresar a ti. Si van, son 4 miembros de la familia, ¿verdad? Todos están aplicando, pero ¿qué garantía están dejando en El Salvador para regresar? O sea, vos podés creer que todos se quieren ir, ¿verdad? O sea, un ejemplo. Porque vos podés ser inmigrante, para ellos podés ser inmigrante hasta que no lo comprobé, ¿verdad? O sea, entonces lo que a veces se sugiere es que primero apliquen, digamos, 2 miembros, la esposa, los hijos, el papá se queda, porque acordate, ¿verdad? Que son lazos sentimentales fuertes, ¿verdad? Y que obviamente una esposa va a regresar por sus hijos y que sus hijos van a regresar por su papá, ¿verdad? Entonces es diferente cuando todos aplicamos, claro, ¿verdad? Existen excepciones, ¿verdad? No todo lo que yo justamente diga debe ser así, ¿verdad? No. Claro. Estos son sugerencias basadas en mi experiencia, en mi análisis, ¿verdad? Puede ser de que alguien diga, no, pero yo fui en familia todos al mismo tiempo y nos dieron, o sea, pues como digo, eso es decisión del cónsul, ¿verdad? Cada caso es diferente. Cada caso. Pero como te digo, pues si hacemos este análisis tiene más sentido, claro. ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el tema de visa de turista, que quizás es la más buscada, asumiría yo, la más popular. Quizás te voy a leer unas 3 o 4 preguntas y tratemos de consolidar todo en una sola respuesta para no dejar a los amigos esperando, ¿verdad? Claro. Vaya, por acá me dicen, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer cuando le llenan el formulario diciendo que tiene hijos legales y que no sea así? Entenderé que quizás lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Que puedas tú estar como mintiendo quizás que no tienes hijos en una condición irregular. Dice, una persona que se fue de manera irregular, permaneció 27 años en Estados Unidos, regresó sin ningún castigo por su propia decisión, tendría posibilidad de solicitar visa. Y aquí hay otra vez interesante. Dice, cuando yo fui a solicitar visa, fuimos como grupo familiar, este año nos vence, yo me casé y para volverla a solicitar, para volverla a solicitar e incluir a mi esposo, ¿tenemos que ser solo los 2 o tenemos que ir como grupo familiar? Quizás con esas 3 tratemos de generalizar un poco. Dame más o menos contexto de la primera. Sí, la primera era de los hijos en una condición irregular. Ok. Bueno, fíjate, básicamente pues si usted ya está consciente que su formulario se lo llenaron mal, pues puede llenar nuevamente la solicitud mientras no haya tenido la entrevista, ¿verdad? Como tal. Los formularios no son editables, pero más sin embargo puedes nuevamente realizar la aplicación y actualizar el número de formulario dentro de tu usuario, ¿verdad? Y nuevamente imprimís la confirmación de cita y ya te sale tu nuevo ID de tu formulario, ¿verdad? La segunda creo que era encaminado de que alguien que permaneció muchos años, se vino voluntariamente y que sí podía volver a aplicar. Normalmente creemos que no hay un castigo y claro que sí hay castigo. O sea, volvemos a lo que dije anteriormente. No es posible que exista un registro de salida, pero no una de entrada. O sea, obviamente tal vez no nos notificaron, pero sí hay un castigo, ¿verdad? Recordémonos que estar de manera irregular pues es un delito, entonces normalmente oscilan entre los 20 años. Y creo que la tercera era justamente de que alguien ya aplicó en familia, tiene su visa, se casó. Su esposo creo que no tiene, pero tienen hijos, ¿verdad? Creo que así era encaminada eso, ¿verdad? Y que cómo podía ser. Correcto. ¿Verdad? Para ir en grupo familiar o ir solamente como pareja. En este caso no puede ir en pareja porque, bueno, usted ya tiene visa, ¿verdad? Pero si su esposo va o esposa, él tiene que ir individualmente. Ahora bien, si tenemos hijos y son menores de edad, claro que ahí sí podemos ir. Y el soporte, digamos, que le beneficia a su esposo es que el esposo o la esposa ya tiene visa, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso le pueden otorgar a los demás miembros de la familia como tal. Ok, Diony Hernández nos dice, ¿puedo saber la razón específica de la negación? Es lo que justamente hablábamos, ¿verdad? Ni yo ni tú vas a saber nunca cuál es la razón específica de por qué te negaron, pero generalmente te niegan bajo la sección 214B, que justamente expresa, ¿verdad? De manera general que tú no cumplís los lazos ni económicos, ni sociales, ni familiares para poderte otorgar una visa. Entonces, el cónsul decidió que no, ¿verdad? Entonces, pero como tal, específicamente nunca vas a saber por qué, o sea, es decir,
en sus notas, vean, nunca vas a saber qué Claro. te colocaron, ¿verdad? Es una respuesta estándar, decíamos. Que solo ellos saben, Que su solo ellos sistema, saben. ¿verdad? Ajá, como Correcto. tal. Bueno, tenemos una pregunta y esta es bien interesante porque nace del staff de Zambi Pro, Edwin. Dice, pregúntele cómo están los tiempos de las entrevistas, porque siempre se ha escuchado decir en los últimos tiempos que tú haces el llenado del formulario, pero te tarda Esperas bastante que te llegue la fecha. Ujú. ¿Cómo está eso ahorita? Bueno, fíjate que eso es bien variable, o sea, y mis clientes que han tenido aprobación no me van a dejar mentir, ¿verdad? Normalmente yo siempre logro encontrar una cita, lo más que vas a esperar quizás 2 meses, 3 meses a lo máximo, o sea, de hecho este año han habido, o sea, hagamos un análisis, ¿verdad? Pero eso es bien rápido, Edwin. Se escucha gente decir, 10 meses, un año. Sí, o sea, pero... Ahí está la diferencia del asesor. Eso. Hasta Fíjate 2 años que, nos dicen por sí, acá. Sí, o sea, y eso es cierto, ¿verdad? Pero bueno, mi agencia tiene como 6 meses de estar laborando acá en San Vicente y he tenido tantos casos exitosos, pero tantos, y es porque hemos encontrado citas para este año, o sea, incluso hoy podemos estar llenando tu formulario para dentro de 2 semanas hay citas, un ejemplo, ¿verdad? Pero eso es muy variable, ¿verdad? O sea, a veces sí se llenan espacios. Por ejemplo, actualmente ahorita están parte de febrero de 2025, pero de acá para febrero, ¿qué es la diferencia? 6 meses casi, o sea, no es mucho a comparación de que antes esperabas un año y medio. Sería la pandemia, tal vez, porque dicen, Pero la fíjate, pandemia acumuló mucha gente. Mira, yo también creo, eso tiene muchísimo que ver, claro que sí, pero también depende pues, de la astucia, digamos, de tu asesor, ¿verdad? Porque a mí me gusta, mira, a mí me gustan las cosas rápido, ¿verdad? Y a mí igual me gusta practicar eso en mis clientes, ¿verdad? Si yo veo una cita antes, yo con gusto se la reprogramo, ¿verdad? O sea, pues así ya no están esperando, ¿verdad? Pero me he topado con casos, por ejemplo, he tenido clientes como de Guatemala, Nicaragua e incluso México. Las citas sí están hasta 2 años, hasta 2026, o sea, ya, pero es por la aglomeración de personas que existe, ¿verdad? O sea, Claro. Pero actualmente las citas para asistir al consulado de los Estados Unidos en El Salvador, pues oscila entre, de espera 6 meses, ¿verdad? 6 meses. 6 meses. Ok. No Héctor Hernández nos dice, ¿es necesario tener cuentas bancarias? Mire, eso justamente es subjetivo, ¿verdad? O sea, si usted tiene, pues lo puede llevar, ¿verdad? O sea, ¿quién quita que en una de esos sí le pregunten, vea? Y usted no lo llevó porque el asesor le dijo no lleve, ¿verdad? No, yo siempre le digo, mire, si usted tiene, pues lo puede llevar, ¿verdad? O sea, no existe un límite de cuánto o un máximo de cuánto tú tenés que tener en tu cuenta, ¿verdad? O sea, pero en la mayoría de casos difícilmente se van a detener a revisar, vea, tus estados de cuenta, o sea, tus libretas de ahorro, o sea, todo es conforme al formulario, ¿verdad? Yo he escuchado, Edwin, de hecho lo vi en un podcast de Gusri en México, que hablaba con un excónsul, que dice que por cierto estuvo acá en El Salvador un tiempo, y justamente él decía, tienes 2 minutos para convencerme que no te vas a quedar en Estados Unidos. O sea, al final esa es la clave para la visa de turista. Sí, o sea, es lo que justamente te estoy explicando, pues, o sea, no hay tiempo para estar revisando documentación como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué te toca a ti? Convencerlo, ¿verdad? O sea, y obviamente volvemos a la parte que debe existir una armonía, una sincronización con tu formulario, con lo que tú estás diciendo. Volvemos a lo anterior mencionado, o sea, tú puedes tener cuentas grandes, pero si no te sabes expresar, si no sabes cómo llenar tu formulario o no implementar una buena estrategia, tu cuenta no te va a ayudar a que te aprueben, ¿verdad? O sea, difícilmente no es así, ¿verdad? O sea, no se miden por esos parámetros. Claro. Ok. Todo esto ha sido visa de turista. Sí, visa de turista. Visa de turista que es lo más común. Lo más común, digamos, que siempre y creo que la mayoría de preguntas han ido encaminadas a eso. Ajá. Por otra parte, también tenemos las visas de trabajo, a lo que también se le conoce como movilidad. Fíjese, bueno, ¿cuál es la diferencia? De trabajo, bueno, movilidad humana son programas, creados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los convenios internacionales que existen, ¿verdad? Con Estados Unidos. Básicamente es, generamos empleos
para salvadoreños porque en Estados Unidos carecemos de mano de obra, ¿verdad? Entonces se generan estos programas que, ojo, es bien importante. O sea, mira, estos casos llegan bastante a mi oficina de que, ok, por ejemplo, mire, fíjese que me contactaron de tal agencia de que me van a ayudar a tramitar una visa de trabajo. Mentira, o sea, eso son estafas. Y hemos escuchado muchas estafas, ¿verdad? Que te cobran hasta $2,000 porque te dicen de que te van a ayudar a sacar una visa de trabajo. Y eso es mentira, pues. O sea, sí existe una página del Departamento de Estado donde tú puedes visualizar algunas vacantes para poder tratar de aplicar, ver los requisitos, ¿verdad? Pero como tal, una agencia que te va a ayudar a tramitar una visa de trabajo es mentira. O sea, porque primero, pues, la empresa debe estar legalmente constituida. Esa empresa te debe de pedir a ti. O sea, ellos son quienes se encargan de hacer todo el trámite consular con la embajada para justamente tramitarte tu visa, ¿verdad? Es que a veces se entiende, Edwin, que la gente va a aplicar la visa de trabajo y con la visa activa puede ir a buscar trabajo a Estados Unidos, pero es al revés. Ajá, tiene que haber un requerimiento empresarial allá y decir, mire, necesito mano de obra salvadoreña. Sí, por lo tanto, la necesidad nace allá, no es que inicie con la oportunidad local. Exacto, o sea, no es como que vos veas, ok, mire, hoy me desperté, voy a ir a una agencia y que me ayuden a buscar una visa de trabajo. No, no es así, ¿verdad? Y yo siempre recomiendo, mire, mejor apliquen en los programas que existen de movilidad humana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta factibilidad, ¿verdad? O sea, ellos a veces colocan las vacantes para que tú puedas llenar los formularios, ¿verdad? Claro, o sea, esto es que te pueden escoger entre tantas aplicaciones, ¿verdad? Que llegan, ¿verdad? Pero lo más ideal es irse por esta vía, ¿verdad? O sea, porque tú sabes que son programas que justamente benefician a comparación de que tú busques por tu propia cuenta, que muy probablemente te puedan estafar, ¿verdad? Entonces, una vez que tú aplicas, digamos, a este tipo de programas, realmente tú estás sujeto a que te den seguimiento, la institución. Ellos te llamen. Tú no puedes hacer ningún avance. No puedes hacer ningún avance. O sea, tú estás sujeto a que, ok, vieron tu perfil, ok, me llama, te llaman para una entrevista, vemos cuáles son en lo que te puedes desempeñar, vemos en qué área te podemos colocar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto básicamente son los programas de movilidad humana, ¿verdad? Ok, y hoy en día se mueve mucha gente con visa de trabajo para Estados Unidos. Fíjate que sí, o sea, es por eso la creación de estos programas, ¿verdad? O sea, como te digo, yo participé en estos que son justamente con USAID y en atención al usuario para justamente ver el retorno de las personas, ¿verdad? Pero hay un gran flujo de personas que aplican, ¿verdad? Claro, y de repente hay gente que logra su visado de trabajo, pero se queda en una condición irregular. Lamentablemente, a partir de ese momento ya sos está irregular, vetado. O sea, tú sos irregular en los Estados Unidos porque te llevan el seguimiento, ¿verdad? De que retorné justamente y pues se daban casos de que ya no regresaban, o sea, y pues, esas son igual visas temporales, o sea, tienen un tiempo de vigencia y tú tienes que regresarte, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas quizás ven la oportunidad y se quedan en todos los Estados Unidos con un carácter irregular, ¿verdad? Ok, y en tema, por ejemplo, del costo, el precio de, por ejemplo, cuánto cuesta la visa de turista y una de trabajo es el mismo. Fíjate que, o sea, las tarifas son diferentes. O sea, el pago de la visa para tú tener el derecho de ser entrevistado son de 185, la visa de turista, ¿verdad? Y las de trabajo, si no mal recuerdo, rondan entre 263, ¿verdad? Pero es el derecho para que tú justamente... Es el único pago que vas a hacer porque de ahí los trámites consulares los hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Directamente con ellos. Con las empresas. Con las empresas. Con las empresas. Ajá, con las empresas que están solicitando personal como tal, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, para dejar claro, no existen oportunidades que te garanticen un trabajo en los Estados Unidos. No, únicamente sí. Únicamente es a través de este tipo de programas. Sí, difícilmente, pues, o sea, porque... Y canales oficiales, por supuesto. Sí, claro, ¿verdad? Pero, mira, yo he escuchado tantos casos de estafa, ¿verdad? O sea,
Y pues claro, te lo plantean tan real, ¿verdad? Porque incluso me llevan pruebas. Mire, fíjese que me mandaron esto. Me hablaron en videollamada, me dijeron esto. Yo le digo, mire, eso son estafas, ¿verdad? Definitivamente son estafas. Claro. Pero si usted quiere perder sus $2,000, pues dígales que sí, ¿verdad? Es que a partir de eso, o sea, el hecho cuando ya te están pidiendo plata a ti, o sea, ya se entiende que es una estafa. Sí, o sea, definitivamente sí, ¿verdad? Pero yo por eso siempre sugiero, a mí, mire, usted tramita. No, yo no tramito ese tipo de visas, ¿verdad? O sea, lo ideal es que te puedo ayudar tal vez a buscar alguna vacante, ¿verdad? O sea, sí. Pero de ahí y mandar tu perfil y ya, o sea, si te contactan, pues bueno, ¿verdad? Pero de que yo te voy a decir, mira, sí, yo te voy a ayudar a sacar la visa de trabajo, mentira, o sea, no se puede, ¿verdad? Fíjate que igual, vea, con la visa de trabajo son comunes digamos por el tema de que tiene, ¿verdad? Que esos programas y también la estafa, ¿verdad? Que sea. Pero también otro tipo de visa que digamos es un poco común son las visas de estudiante, que también ese es otro mito, fíjate. La gente piensa, ¿verdad? Que no, y no los culpo, pues, ¿verdad? O sea, a veces no sabemos que aplicar a una visa de estudiante es como, ok, pues yo quiero aplicar una visa de estudiante y ya, vea, voy a hacer el proceso. Y requiere otro tipo de proceso. A lo que me refiero es que primero tenés que ser aceptado por una universidad o escuela o academia donde tú justamente te querés desempeñar como estudiante, ¿verdad? Claro. Tenés que pagar unas tarifas que se llama SEVIS, que cuesta como $300, creo que es. Y a través de UCIS, la universidad pues te otorga ese permiso, ese SEVIS, para que tú justamente puedas hacer tu trámite consular. Nuevamente llenas el formulario, pagas las tarifas y te presentas con tu carta de aceptación, con tu carta de SEVIS de las tarifas pagadas. Y te presentas a la entrevista, nuevamente a ser entrevistado, ¿verdad? Esto igual no es seguro, o sea. Claro. De hecho, ya que lo mencionas, yo tengo un conocido que obtuvo una beca para estudios en China, si no mal recuerdo, y ya tenía todo listo, pero no le dieron la visa. Eso es el detalle. Y no pudo, o sea, al final quedó vacante ese espacio y fue asignado a otra persona. Sí, es justamente lo que te digo, pues ningún trámite migratorio es seguro, ¿verdad? O sea, por más que tú hayas pagado, no significa que esto te va a garantizar, ¿verdad? Que te van a aprobar como tal, ¿verdad? O sea, porque esto queda a total disposición del cónsul, ¿verdad? Si él considera que tú no sos admisible, tú no estás apto para entrar a su país, pues lamentablemente no te van a dejar entrar, pero no te van a aprobar una visa como tal, ¿verdad? Ok, entonces al final siempre hay un proceso que seguir. Sí, y como te digo, ¿verdad? Este tipo de visas también es un poco común. Muchos me llegan a preguntar, ¿verdad? Pero es que quizás piensan que es como, ok, voy a aplicar a una visa de estudiante, ¿verdad? O sea, entonces... No es tu deseo, sino que tiene que haber una invitación, una carta de aceptación. O sea. Tenés que tener, digamos... constar justamente cómo te vas a costear estos viajes, ¿verdad? Cómo te vas a costear estos estudios. Y recordemos que los estudios dentro de los Estados Unidos no son nada baratos, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde justamente sí tenés que justificar cuánto es tu patrimonio, cuánto es tu dinero dentro de tu extracto bancario, o sea, cuánto tú manejas, o sea, si es por un año, cuánto te vas a quedar, o sea, todo eso haces un análisis. Y volvemos a lo mismo, justamente no es algo seguro, ¿verdad? No es algo seguro porque a pesar de que tú estás demostrando que tú tenés los lazos económicos, vuelven y te pueden negar, ¿verdad? O sea, el ejemplo de tu conocido, ¿verdad? Claro. Tenía una beca, o sea, y le negaron, o sea, justamente eso, ¿verdad? O sea, porque tú no calificas como tal, ¿verdad? Seguramente, no sé, habían familiares... no sé, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Pero el punto es que es la decisión completamente de ellos, ¿verdad? Claro. Ok, todo lo que tiene que ver con visado, estamos hablando de la autorización de un ingreso temporal a los Estados Unidos. Temporal únicamente. ¿Qué pasa ya con las permanencias? Hablemos, por ejemplo, residencias y ciudadanías. Ok, vaya, fíjate que, bueno, hay que entender que son
un trámite consular y un ajuste de estatus son completamente diferentes, ¿verdad? Un ajuste de estatus es cuando tú ya estás dentro de los Estados Unidos y te hicieron una petición y justamente tú vas a hacer el cambio de ajuste de estatus. Y un trámite consular consiste en de que cuando te hacen la petición y, digamos, tu mamá es residente y te hizo la petición, entonces tu trámite va enfasado para hacer en el consulado de Estados Unidos en El Salvador, un ejemplo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí donde entran las visas inmigrantes, ¿verdad? Porque igual esto es otro tema que no es algo seguro, ¿verdad? O sea, tú te pueden hacer la petición y tú tienes que hacerte los exámenes médicos, tú tienes que ir a una entrevista nuevamente a la embajada, ¿verdad? Y si el cónsul, pues, considera que tú no sos digno de tener una residencia, pues te puede negar, ¿verdad? O sea, y no hay una apelación como tal, ¿verdad? Entonces, pues las residencias, pues puedes pedir alguien residente puede pedir a sus cónyuges, a sus hijos, a sus hermanos, ¿verdad? O sea, son diferentes categorías, F1, F2, F4, ¿verdad? O sea, depende de las categorías, es justamente el tiempo de espera, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que los beneficios de ser residente y ser ciudadano, por ejemplo, uno de ellos, cuando sos residente residente legal permanente de los Estados Unidos, pues una limitante es que no puedes votar, ¿vea? O sea, y ya cuando tú justamente te haces ya ciudadano, ¿verdad? Sí, ya tenés más acceso, ¿verdad? Tenés más beneficios como tal, ¿verdad? Y otro, mira, me llama la atención también que a veces... para que tú te puedas, tu proceso de volverte ciudadano, a veces esto es bien común, ¿verdad? Que sea de que, pues tú tenés que hacer un examen de inglés, ¿verdad? Y también de historia, que son aproximadamente como 100 preguntas, y muchas veces las personas no lo pasan por el hecho de que quizás no saben inglés, ¿verdad? Entonces siempre se quedan, digamos, como residentes porque tienen intentos y así, ¿verdad? Tengo entendido que cuando son personas mayores de 65 años, me parece, ya tienen como la excepción de hacer, si son residentes, de hacer este tipo de exámenes, ¿verdad? Como tal. Pero definitivamente, pues, los beneficios siendo residente y siendo ciudadano, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Cabe mencionar que hay residencias que son condicionadas, es decir, de que te la pueden otorgar para 2 años condicionadamente y que, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a recordar un caso de alguien que le estaban haciendo la petición y al parecer ya tenían problemas como matrimoniales, ¿verdad? La esposa justamente mandaba correos, ok, yo quiero frenar mi caso, ya no quiero que mi esposo esto. Y el caso ya estaba avanzado, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Qué pasó justamente? Que cuando le llegó su residencia era condicionada. O sea, esto significa que en algún momento ya no te la pueden volver a renovar como tal, porque a veces te la pueden dar permanente y tú te puedes quedar de manera irregular en los Estados Unidos porque tal vez te descubrieron que tu matrimonio era un fraude o que, no sé, tú hiciste un arreglo justamente para tener una residencia, ¿verdad? Como tal. Entonces, es bien importante, honestamente, saber todo esto, ¿verdad? Como tal. Claro, esto que acabas de mencionar, el tema de los matrimonios fraudulentos y todo, o sea, es bastante común, se escucha mucho decir. Muchísimo. Hasta hay una película de Sandra Bullock, La Propuesta, que justamente pasa eso con Ryan Reynolds, esa película. Sí, no, y eso es bien común, pues, o sea, sí. Pues alguien puede hacer un trato, pues, para... Claro. Mira, creo que alguien haría todo hasta lo imposible por estar dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, justamente donde se da este tipo de particularidades, sí. ¿Verdad? Pero es de tener en cuenta que te pueden descubrir, ¿verdad? Y tu residencia puede ser revocada como tal, ¿verdad? Este tipo de trámites ya requieren de un abogado migratorio. Fíjate que, bueno, hay una gran diferencia entre un asesor migratorio y un abogado de inmigración de Estados Unidos que esté acreditado justamente por el BAR, que es justamente, por ejemplo, llevándolo a casos más extremos, ¿verdad? Que requieran un juicio y que a través de un juez de inmigración, entonces ahí justamente
necesitas un abogado de inmigración, ¿verdad? No, en nuestra oficina también hacemos este tipo de asesoramientos para peticiones y fíjate que es bien particular, ¿verdad? Porque normalmente tu abogado en Estados Unidos te hace todo el caso, pero ya cuando te toca tu cita en El Salvador, él solo te la programa, pero él justamente me he topado, te digo porque me he topado con estos casos. Sí. No saben justamente informarle a sus clientes, hacerse sus exámenes médicos, ¿verdad? Cómo tienen que armar su paquete, o sea, cómo tienen que crear su perfil, todo eso. Entonces yo he tenido muchos casos que les he justamente dado asistencia, ¿verdad? Porque su abogado tal vez no sabía justamente cómo culminarlo, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. El asesor aquí ayuda a la conclusión y guía en el proceso. Y es entendible, o sea, el que ha hecho el trámite allá es el familiar, sí, y vos aquí sos como beneficiario, sí, no estás muy informado de cómo es el rollo. Exacto. Ok, hay algunas preguntas por acá quizás para atenderlas. Nos dice Mirna Romero, me negaron la visa en 2016, ¿qué posibilidades hay de que me la puedan dar? Mire, las posibilidades depende de los cambios significativos en su perfil. Si en 2016, pues, usted, un ejemplo, ¿verdad? No tenía buenos ingresos y actualmente sigue con el mismo perfil, pues vamos a obtener la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, no es de tiempo, sino de cambios significativos. Pero de 2016 para acá considero que pueden haber buenos cambios significativos, ¿verdad? O sea, de justamente analizar su caso, ¿verdad? Porque superficialmente no podemos dar una probabilidad, ¿verdad? O sea, sin estudiar su caso, ¿verdad? Sus ingresos. Claro, ya son casos muy particulares. Exacto. Igual manera, Enrique Quintanilla nos dice, en 2001 estuve en Estados Unidos, dice, con asilo político. En enero fui con mi señora y mi hijo a solicitar visa. Me preguntaron qué me había pasado en 2017. Solo eso me preguntaron. Mi respuesta fue que nada había pasado y me la negaron. Sí, es que, o sea, justamente si le preguntaban qué le había pasado era porque algún registro. Ajá, obviamente está el registro, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, pues si no damos una explicación, o sea, pues difícilmente, ¿verdad? Entonces, sí, es lo que yo justamente les explico, ¿verdad? Correcto. Bueno, aquí comentarios, excelente intervención, Edwin, muy bien explicado, Edwin, ahí tenés tu club de fans, Edwin, aquí. Saludos. Roxy Arias dice, excelente asesoría, recomendadísimo. Y aquí, pues, muchas felicitaciones, gracias a todos ustedes que han estado conectados y comentando este podcast. Bien, nos queda ya abordamos quizás todo el tema de los visados, la permanencia. Hablemos un poquito, tú me mencionaste algo ahí previo a iniciar, algo acerca de los perdones migratorios. Ajá, los perdones migratorios o los waivers, eso también es bien importante, ¿verdad? A veces llegan gente que me dice, mire, yo tuve un castigo y ¿cómo puedo hacer un perdón migratorio, verdad? Porque yo quiero solicitar visa. Yo le digo, ¿y algún juez de inmigración le ha solicitado un perdón? No, me dice. Entonces le digo yo, o sea, estos perdones los waivers son específicamente cuando un juez de inmigración te solicita, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Ok, alguien entró de manera irregular en los Estados Unidos, se logra casar con una persona ciudadano de los Estados Unidos. Ok, ¿verdad? Se casan, inician todo el trámite, pero como nosotros entramos de manera irregular, entonces vamos a necesitar hacer un waiver. Entonces, ¿qué significa esto? Explicar, porque justamente vamos a salir del país para hacer nuestro trámite en la embajada de El Salvador. Explicar, es como, mira, esto es como una tesis, ¿verdad? Eso es como una tesis larguísimo, por cierto. Es caro, ¿verdad? Es larguísimo y tenés que fundamentar bien el por qué vos necesitas regresar a los Estados Unidos, el por qué vos entraste de manera irregular a los Estados Unidos y explicar, por ejemplo, que mis hijas están pequeñas y no pueden estar sin su mamá por tal. O sea, es bien largo, ¿verdad? O sea, claro. Pero esto justamente es cuando te lo requieren, ¿verdad? Como tal, pero solo por solicitar visa, no, ¿verdad? O sea, lo ideal es o sea, los perdones tienen que ser con una base muy fundamentada. Justamente, y que te lo hayan solicitado, ¿verdad? Pero mientras no te lo han solicitado, pues tú tenés que esperar tu tiempo de castigo, ¿verdad? O sea, como tal, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, esos son básicamente los waivers, ¿verdad? Ok, el tema de estafas, ya habías mencionado algunas, pero como para tener claridad
y dejarle a todos nuestros amigos que están conectados en esta transmisión a qué hay que tenerle cuidado cuando se trate de trámites migratorios. Ok, es bien importante tener en cuenta, ¿verdad? Desde que alguien les diga, mire, usted haga el trámite conmigo, ¿verdad? Yo le voy a cobrar tanto y yo sí le voy a sacar la visa. O sea, mentiras, o sea, no somos cónsules, pues, o sea, no trabajamos en la embajada. Y aunque trabajáramos, nosotros tendríamos que evaluarte para ver si de verdad puedes tener una aprobación de visa, no porque solo digamos un conocido, ¿no? ¿Verdad? O sea, te tienen que evaluar, hay que seguir un parámetro como tal. Entonces, a ese tipo de estafas que lo que mencioné, las famosas visas de trabajo que siempre están ofertando, ¿verdad? Que eso es lo más común, ¿verdad? O que te digan, ok, yo cobro tanto, pero yo sí te voy a sacar la visa. O sea, mentira, ¿verdad? O sea, están siendo mentirosos porque no es así, o sea, no es así, ¿verdad? O sea, siempre tiene que estar sujeto a una entrevista, ¿verdad? Entonces, sí. Debe tener cuidado porque muchas personas, como te digo, harían hasta lo imposible que no te imaginas, o sea, por tener una visa o por entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, entonces, y a veces acceden a este tipo de propuestas, ¿verdad? Confiados en que justamente sí les van a aprobar, ¿verdad? Y no, mentira, es de tener bastante cuidado, ¿verdad? Sí, las alertas hay que tenerlas ahí. Red flags. Correcto. Bueno, agradecer a todos los amigos que han estado conectados. Te mandan felicitaciones, dice Nia Cordón, excelente, felicidades, dice excelente Edwin en su asesoramiento, y pues hay muchos mensajes de gratitud. Pues nos has dado una ilustración bastante profunda de todo lo que es asesoría migratoria. Realmente espero que te hayas sentido muy bien en este podcast. Claro Zambi Pro y Frecuencia SB es tu casa. Esperamos tenerte nuevamente más adelante para actualizarnos, porque recuerda, esto es cambiante. Exacto. Y siempre, nunca se termina de aprender. Correcto, siempre vamos a estar prestos a tener un espacio para que tú nos vengas a asesorar. Así que, amigos, gracias a todos los que han estado conectados. Edwin, en verdad, muy agradecidos. Creo que la gente se ha beneficiado mucho de este espacio. Y pues nada más, que te sigan en tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Pueden buscarnos en Facebook como Visatur, Asesoría Migratoria San Vicente, ¿verdad? O de pronto pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, es el 6955-6371. Tengan en cuenta que pueden llegar, contarme sus casos y justamente vamos a trabajar esa estrategia para aumentar las probabilidades y que también tengamos éxitos en su caso. Es un total de mi agrado poder participar, ¿verdad? En este podcast que es súper educativo, ¿verdad? Así que todas las personas que nos han estado transmitiendo, nos han estado sintonizando, muchísimas gracias por todos los saludos que nos están enviando, ¿verdad? Espero que esto haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Educacional, porque justamente, como mencionábamos, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender. Yo aprendo de ustedes, porque es cierto, yo aprendo de los casos de mis clientes y mis clientes aprenden de mí, ¿verdad? Entonces, muy bonito podcast. Estoy tan agradecido de esta oportunidad, ¿verdad? Para poder compartir mis conocimientos con todos ustedes. Y recuerden, ¿verdad? Yo siempre les digo, es primordial primero asesorarse antes de iniciar cualquier trámite migratorio. Excelente. Este ha sido Edwin Gómez de Visatur, asesoría migratoria, ¿verdad? Una agencia de mucho prestigio acá en San Vicente. Amigos, esto ha sido todo por hoy. No me quiero retirar sin antes recordarles, por favor, vaya y suscríbase a nuestros canales de audio: Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y acabamos de entrar a YouTube. Váyase a YouTube, digite Frecuencia SB y ahí va a encontrar los episodios en audio de todos estos podcasts que nosotros estamos transmitiendo por Zambi Pro. Así que los esperamos en la próxima. Feliz noche, San Vicente.